¿qué es pecado? Leo en la carta a los Romanos, el capítulo 11 y el verso 32. Dice de este modo: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Por qué es necesario que la sociedad esté resguardada por policías? ¿Por qué es necesario crear cada vez nuevas leyes? ¿Por qué es necesario construir más edificios para recluir a delincuentes? Usted ve señales en las calles para dirigir a las personas sin riesgo de accidentes en su integridad personal. Pero los accidentes ocurren. Existen leyes laborales, jurídicas, legales, educativas, de tránsito, etc. Pero asimismo, existen en cada uno de estos órdenes de leyes quienes las transgreden y se atropellan normas, reglas y principios. La pregunta es, ¿por qué? Indiscutiblemente, también existen leyes divinas. Estas podrían catalogarse como leyes espirituales, morales, sociales y también naturales. La Biblia da cuenta del orden de estas leyes. Todas y cada una han sido dadas para el hombre, para la mujer, para que vivan delante de Dios y vivan así, escúchenme, a plenitud. Por ejemplo, para que el ser humano viva delante de Dios, cada 6 días de trabajo, Dios le ha dado al hombre un día, el 7º día de descanso, de reposo, el Sabbat. Dijo el Señor Jesús que ese descanso, ese Sabbat, fue creado para el hombre, es decir, para su bienestar. Pero eso no ocurre. En ese mismo orden, para el bienestar del hombre, Dios le ha dado otras leyes. No adulterar, no mentir, no robar, tampoco envidiar, tampoco codiciar, pongamos el etcétera. Pero eso tampoco ocurre. La gente sigue robando, adulterando, y la humanidad se ha declarado a una deshumanización por ese atropello a las leyes de Dios que le ha dado al ser humano para que viva una humanidad normal. Entonces, pecado es desobediencia. ¿Desobediencia a qué? ¿Y a quién? Desobediencia a la ley de Dios. ¿A quién? Desobediencia a Dios que dio la ley. La Escritura lo revela así. Escuche esto. En primera carta de Juan, capítulo 3 y el verso 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
pues el pecado es infracción de la ley. Infringir es desobedecer. Desobedecer es rebeldía. Rebeldía es rechazo. Por eso, escúcheme, Dios sujetó a todos los seres humanos en desobediencia, es decir, en la misma categoría. Esto dice la Escritura, porque Dios sujetó a todos los seres humanos, a hombres y mujeres, jóvenes y viejos, niños y adultos, a todos en desobediencia. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos, es decir, todos los seres humanos, sin excepción, desobedecen. Desobedecen de la misma manera, en el mismo grado, porque, escuche esto, delante de Dios no existe ni el más malo, ni el menos malo. Desobediencia entonces es infracción, y toda infracción a las ordenanzas de Dios tienen todas las desobediencias la misma pena. Es infracción, es quebrantamiento de una ley, de una norma moral, lógica o doctrinal. Quebrantamiento es también omitir o violar un procedimiento. Desobediencia es abstenerse de hacer como la norma lo ordena, que es necesario o conveniente para el bienestar y tranquilidad personal y también del prójimo. Por eso, escúchenme, Dios sujetó a todos en quebrantamiento de sus leyes, de sus normas. En Romanos capítulo 3, verso 9 al 12 y el verso 23, dice de este modo, verá, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, vea esto, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay nadie. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga, esto es terrible, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, de su presencia. Por lo tanto, el quebrantamiento a los designios de Dios se llama rebeldía, desobediencia, rechazo. Todo lo que implica orden, equilibrio, fidelidad, el desobediente lo altera, desordena, contradice, contamina y adultera. Por eso, toda ofensa o desavenencia, toda rebeldía o quebrantamiento tiene su justa retribución. El desobediente pueblo judío tuvo esa retribución. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 4 y el verso 6, nos da estas realidades. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron al reposo de Dios por causa ¿de qué? De desobediencia. El triste fracaso, permítame decirlo así, sin el ánimo de poner
menosprecio al pueblo judío. El triste fracaso del pueblo judío, que no entraron al reposo prometido de Dios, les fue impedido, no por Dios, sino por su propia desobediencia. Pero, ¿en qué desobedecieron? Sin duda, la lista de quebrantos, la lista de rebeliones, es mucho más que un simple pecadillo aislado por allí. Es que la realidad es esta, que un pecado engendra otro. ¿Qué fue realmente? ¿En qué radicaba esa desobediencia? Dice de este modo Hebreos capítulo 2 y el verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, escucha esto, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Toda desobediencia recibió justa retribución, justo pago. Eso quiere decir que era más que un quebranto. No era, como solemos decir, solo eso. El problema es que nos hemos acostumbrado a lo mucho, a la mucha maldad, decir, era solo eso. Fije su atención. Justa retribución. Eso quiere decir que la desobediencia es retribuida con justicia en la medida de la desobediencia. Es decir, se le ha dado, se le ha pagado, se le ha otorgado lo que merecía justamente su desacato. Ellos, los judíos, sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron. Por eso, a la iglesia, por eso, al hombre y a la mujer contemporáneos del siglo XXI, se le hace una seria advertencia. Fíjese lo que dice Hebreo capítulo 4 y el verso 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hagamos el recuento, acaso mínimo, de la desobediencia de este afortunado pueblo. Permítame este término. En primera carta a los Corintios, el capítulo 10, el apóstol Pablo dice de este modo, el capítulo 10 de primera a los Corintios, comienza en el verso 6 hasta el verso 11, lo siguiente. Más, escucha esto, más, estas cosas sucedieron. ¿Para qué sucedieron? Como ejemplos. ¿Para quiénes? Para usted y para mí, creyentes, cristianos del siglo XXI. 1. Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Qué codicia esta? 2. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Mire estos ídolos: comida, bebida y juego. 3. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron. Escucha esto, en un día 23,000. Cuarto pecado. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Número 5. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron. Cómo nos hemos acostumbrado a eso, a esas referencias perversas y malas de la moral de los demás. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, escúchame, les acontecieron. Por algo están allí escritas en la Escritura, por algo están impresas en la historia como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a tú y a mí, a quienes han alcanzado los fines
de los siglos. En conclusión, amigo mío, la obediencia es empujada por la fe, o la fe es evidenciada por la obediencia. La obediencia tiene una chispa que la enciende. ¿Sabes cómo se llama? Temor. Entonces dice el escritor a los hebreos: temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su sabbat, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, abrazado. Por lo tanto, esta es la misericordia de Dios extendida para usted y para mí. La desobediencia, la horrenda maldad, ha promovido la misericordia infinita de Dios. De este modo, sujetó a todos los seres humanos bajo la misma desobediencia, para de todos tener la misma misericordia. Por lo tanto, aceptemos que somos desobedientes y volvámonos hoy al Señor, mientras la misericordia de Dios está extendida para todos. No existe delante de Dios el más o el menos pecador. Todos estamos encerrados en la misma desobediencia. Por eso, escúchenme, es urgente que usted y yo atendamos este mandamiento. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1 y el verso 9. Escúchame, te lo digo así reverentemente: si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, no se detenga, por Dios, no se detenga, acérquese a Dios, que todavía su misericordia está extendida para perdonar, para limpiar de toda maldad. ¿Lo hará usted en este momento? Digámoselo usted y yo en una oración que tenga esa misericordia. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este momento, porque podemos entender, cierto, no hay desobediencias más o tan grandes, o desobediencias tan pequeñas. Todas son tan grandes, porque tu misericordia es tan grande también. Entonces, Señor, en este momento apelamos a esa misericordia tuya y nos ponemos en tus manos, confesando todas nuestras maldades, rogándote que seas misericordioso, como lo has dicho, limpiándonos de toda maldad. Amigo, ¿hizo usted esta oración? Vamos, siga usted en obediencia, no claudique. Que Dios te bendiga.